La Universitat Jaume I y el consorcio del Hospital Provincial de Castellón han testado la eficacia de un robot asistencial para su uso en situaciones de aislamiento hospitalario por riesgos infecciosos o radiológicos. El primer ensayo ha consistido en una prueba de movilidad, navegación del robot en pasillo y habitación, apertura de puertas, adquisición de datos para la reconstrucción en 3D del entorno y alcance con el brazo manipulador. Este robot se ocuparía de trasladar la comida y la medicación a los pacientes que se encuentran en situación de aislamiento porque padecen patologías infecciosas o están ingresados en la unidad de hospitalización especial, donde se atiende a personas que requieren terapia metabólica o braquiterapia ginecológica, evitando la exposición innecesaria del personal sanitario a posibles riesgos infecciosos o radiológicos. La unidad robótica ha sido desarrollada en el contexto del proyecto europeo H2020 El Pistolero por el equipo IRS Lab del Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas de la UJI para la inspección de tuberías plásticas en escenarios con riesgos radioactivo, en los que no es viable la intervención humana, aunque el sistema fue planteado también para su aplicación en entornos de riesgo biológico como el de un centro hospitalario. El consorcio cuenta con 2 habitaciones exclusivas para la aplicación de estos 2 tratamientos en los que el paciente debe permanecer aislado 2 o 3 días y recibe atención permanente a distancia por parte del personal médico y de enfermería. En el caso de la terapia metabólica, el paciente recibe por vía oral o intravenosa medicamentos radioactivos, y en el caso de la braquiterapia ginecológica, decisiva en el tratamiento de cáncer, la paciente recibe una dosis elevada de radiación en un volumen tumoral bien definido y con un mínimo daño para los tejidos sanos circundantes. El robot manipulador móvil omnidireccional terrestre teleoperado integra un sensor inteligente dotado de inteligencia artificial. Usa sistemas LIDAR 2D y 3D montados en el cabezal móvil y cuenta con un brazo manipulador para realizar asistencias futuras al paciente. Los primeros pasos para la adaptación del equipo al entorno y necesidades hospitalarias se han realizado en el marco de la tesis doctoral de Amparo Tirado Bou, del programa de doctorado en informática, dirigida por Raúl Marín del Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Computadores. La iniciativa cuenta con el apoyo de los profesores Pedro J. Sanz y Juan J. Echagüe del CIRTESU, Eladio Collado, profesor del Departamento de Enfermería y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el personal investigador de los distintos equipos y los profesionales del Hospital Provincial, quienes han aportado ideas y aplicaciones potenciales para mejorar la seguridad y el bienestar en la atención médica.